¿Quieres trabajar en una universidad pero sin tener que tragarte 60 temas imposibles? Te aseguro que muchísima gente no sabe esto, pero sí, es posible. Y por suerte, cuando acabes este vídeo, tú sí lo vas a saber todo. Te voy a contar oportunidades, condiciones reales, requisitos, temarios, pruebas, funciones, condiciones, horarios y sueldos aproximados de las oposiciones de auxiliares y administrativos de universidades. Porque sí, no hace falta ser doctor, catedrático ni profesor para trabajar en una universidad. Si sigues estos consejos que voy a darte, vas a conseguir una de estas plazas y podrás por fin tener un trabajo con estabilidad y buenas condiciones. Te lo cuento todo, vamos allá. Lo primero es entender que cuando hablamos de auxiliares y de administrativos de universidades, no estamos hablando de una única convocatoria. En España hay decenas de universidades públicas y todas ellas evidentemente tienen que llevar también un control y una gestión interna, por lo que conforme van teniendo necesidades de personal en este sentido, se van realizando unos procesos selectivos y se establecen unos requisitos, unos temarios y unas pruebas para conseguirlas. Ahora ya, en función de la universidad, se establecerán unas u otras reglas del juego, pero la clave aquí está en que si nos fijamos en distintos procesos de distintas universidades, vemos que se dan muchos requisitos, pruebas y temarios comunes. Es decir, que estos procesos tienen muchas similitudes, lo que nos da una gran oportunidad para poder prepararnos esa parte común y optar a todas estas plazas de las universidades que nos pillen cerca o interesen de una forma más sencilla y con mayores garantías. Venga, para entenderlo mejor, vamos a ver algunos ejemplos de todo esto. En primer lugar, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos habituales que solemos encontrar en esas oposiciones a universidades? Fíjate, en primer lugar, nacionalidad española, pero no solo nacionalidad española. También, por ejemplo, podrían opositar a estas oposiciones los nacionales de países miembros de la Unión Europea y los cónyuges y descendientes de cualquiera de ellos, entre otros. En cuanto a la edad, básicamente lo que nos piden es que seamos mayores de 16 años, pero que no excedamos la edad máxima de jubilación forzosa. En cuanto a requisitos de estudio, importantísimo, ¿qué es lo que nos piden? Pues no mucho, ¿vale? Unos requisitos de estudio más o menos habituales en este tipo de posiciones. Normalmente en las oposiciones de administrativo se suele pedir bachillerato o equivalente. Aquí en equivalente entraría, por ejemplo, una prueba de acceso a grado, sería equivalente, o un propio grado medio, por ejemplo, también lo sería. Con esto sería suficiente. En cambio, para las oposiciones de auxiliar, como están, digamos, un escalón por debajo, suelen pedir un poquito menos, en este caso habitualmente la ESO o equivalente. Y luego este otro par de cosas que son también muy habituales: capacidad funcional para ejercer las labores del puesto, es decir, que podamos hacer lo que está previsto que hagamos. Y por último, no haber sido separado del servicio, por ejemplo, por un expediente disciplinario, ¿no? Que nos hayan echado disciplinariamente de allí, ni estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo o cargo público. Si cumplimos estos requisitos, que ya ves que son bastante sencillitos, podemos optar a una de estas plazas. En cuanto a las pruebas de la oposición, ¿qué nos suelen pedir? ¿Qué exámenes tenemos que pasar? Pues mira, lo habitual igualmente es esto. En primer lugar, cuando nos enfrentamos a una oposición, quiere decir que solo se nos va a tener en cuenta y a evaluar por el papel y la nota que saquemos en las pruebas y exámenes del propio proceso. Ya está. Si nos preparamos bien y hacemos buen papel, conseguiremos plaza. Si no, nos quedaremos fuera. En cambio, cuando hay un concurso o oposición, igualmente también nos valoran por el papel que hagamos en las pruebas y exámenes, pero además se nos puntúa en base a los méritos que se establezcan en la convocatoria. Es decir, ejemplos habituales, me lo invento para que se entienda mejor. Si tienes un grado universitario, sumas un punto más. Si tienes este nivel de tales idiomas, sumas otros puntos más. O, por ejemplo, si tienes experiencia trabajando en tal sector dentro del empleo público por aquí, pues también te damos otros puntos. Es decir, repito, en resumen, oposición, solo lo que hagamos en los exámenes; concurso oposición, además, nos suman estos puntos de méritos. ¿Cuál de los dos es más interesante? Pues depende de tus circunstancias. Es decir, si ves que no tienes muchos puntos en función de los méritos que se evalúen en la oposición, pues hombre, nos va a costar un poco más competir con aquellas personas que sí los tengan. Quizás sea más interesante optar por una oposición. Pero si estamos en el caso contrario, es decir, que sí que contamos con muchos puntos y por ahí podemos sacar ventaja al resto, pues quizás sea más interesante un concurso. Ya digo, depende de tus circunstancias. Y ahora, en cualquiera de estos casos, las pruebas dentro de la fase de oposición que solemos encontrar habitualmente
habitualmente suelen ser, en primer lugar, un cuestionario tipo test sobre el temario. Esto, el 100%, bueno, por no decir el 100%, vamos a decir el 99%, pero la inmensa mayoría de las veces lo vamos a encontrar. Habrá veces que sea simplemente esto y en otras, por ejemplo, nos encontraremos también un supuesto de carácter práctico. Mira, te voy a enseñar un par de ejemplos de esto en la academia sobre exámenes reales de universidades para que veas mejor qué es cada cosa, qué es un cuestionario tipo test y qué es un supuesto práctico. Vamos a verlo. Esta sería nuestra academia, ¿vale? La plataforma la tienes por aquí. Y fíjate que arriba a la derecha hay un pequeño apartado que pone convocatorias. Esto básicamente lo que es una base de datos de convocatorias y de oposiciones, donde cada uno de nuestros alumnos puede entrar, buscar y filtrar lo que considere y lo que esté buscando y acceder a información sobre esa oposición. Por ejemplo, yo me voy a ir a la Universidad Complutense de Madrid. Filtramos en este caso la UCM, podemos poner cualquier otra, pero esto me vale porque sé que es justo estos dos exámenes, para que veamos, como te decía, el ejemplo. Pulsamos por aquí, como es por aquí a la izquierda, podemos filtrar, ¿vale? Por ámbito territorial, fase de convocatoria, unas plazas mínimas si nos interesa, categorías, etcétera. Pero nos vamos a ir, como te decía, a esta de Administrativo Universidad Complutense de Madrid, porque tiene justo estas dos pruebas y así lo podemos ver. Una vez que pulsamos nos deriva ya a esta página de esta oposición y fíjate aquí la cantidad de datos que podemos encontrar, todo bien limpito, definido y organizado, de dónde es, qué tipo de proceso tiene, si tiene alguna fase activa en este momento, qué nivel académico nos piden y qué requisitos por aquí, por ejemplo, qué pruebas tenemos, ¿no? Qué temario tenemos según las últimas bases y por aquí al final del todo los documentos, aparte del propio proceso en sí, el último en este caso, qué fechas han manejado para que nos hagamos una idea, podemos planificarnos y prever más o menos cuánto va a tardar para el siguiente examen. Volviendo a los documentos, fíjate que por aquí tenemos en primer lugar el ejercicio de conocimientos, que sería el primero, y el ejercicio de supuestos. Si pinchamos, nos abre un PDF para que podamos imprimirlo, descargarlo y trabajarlo y nos dé visión sobre cómo es el examen, en este caso, de la Universidad Complutense de Madrid. El primer ejercicio que podíamos encontrar era un tipo test. Esto es un tipo test. Nos dan una planilla de respuestas para ir marcando si creemos que es la opción A, B, C o D en este caso, que hay 4 opciones de respuesta, y nos hacen preguntas sobre el propio temario, por ejemplo, la 39/2015, que ahora hablamos un poco de esto, es una ley habitual, o la ley de prevención de riesgos laborales. Pues según, por ejemplo, lo que pone en el artículo 38 de esta norma, cuando se constituye un comité de seguridad y salud en las empresas o trabajos, pues cuando cuenten con 30 o más, 75 más, 50 más o 100 más. Una pregunta súper habitual en este caso de números, de cifras. Bueno, pues básicamente es esto, ¿vale? Nos van haciendo preguntas y nos dan unas opciones de respuesta. Esto creo que es fácil de entender, sabemos todos cómo va. Esto sería el primer ejercicio, ese tipo test, ese cuestionario sobre el temario. Y por otro lado, por aquí tendríamos el supuesto. En el supuesto también nos van a hacer preguntas sobre normativa, pero en base a eso precisamente, a un supuesto, es decir, nos dan unas condiciones, fíjate en este por ejemplo, ¿no? Andrea, que es estudiante de la facultad de esta universidad a la que nos queremos presentar, resulta que se cae, ¿no? Y bueno, pues tiene una rotura de clavícula, una recuperación y nos reclama unos daños y perjuicios por un valor de tanto. Al final acaba pasando esto, estos son los plazos, en definitiva, este es el supuesto y estas son las circunstancias concretas sobre las que te voy a preguntar. Y ahora vienen las preguntas, igualmente en este caso, por ejemplo, tipo test. ¿Cuál es la diferencia con lo otro que hemos visto antes? Que lo otro es genérico, es decir, ¿qué pone en este artículo de la ley? Y esto es, utilizando lo que sabes que pone en ese artículo de la ley y aplicándolo a este caso concreto, ¿cuál de las opciones que te propongo son correctas? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, que aquí vamos un poquito más allá y necesitamos, aparte de conocer la teoría, aplicarla al caso concreto. Vale, pues ya nos hacemos una idea mejor, ¿no? Espero que te haya ayudado a verlo un poquito más claro, que a veces no se entiende bien en qué consiste todo esto. Y por último, no siempre, pero a veces hay parte del temario que trata sobre ofimática, sobre aplicaciones y herramientas normalmente de Microsoft, como por ejemplo Word o Excel, entre otras. Y esta parte del temario nos la pueden preguntar, por ejemplo, dentro del tipo test, nos la pueden preguntar también en formato supuesto, como hemos visto, pero de ofimática, o incluso nos pueden llegar a pedir algo más práctico, es decir, una práctica, por ejemplo, con ordenador, donde nos evalúen el manejo de estas aplicaciones. Lo dicho, algunas tendrán varias de estas pruebas y algunas también, se puede dar el caso y existe, que solo tendrán una. Por ejemplo, la oposición de auxiliar administrativo de la Universidad de Alcalá solo tiene un único ejercicio obligatorio. No
nos hacen 80 preguntas sobre el temario, que además es bastante cortito en este caso, solo tiene 18 temas y con que aprobemos esto y saquemos buena nota, ya hemos terminado la fase de oposición. Perfecto, pues venga, vamos a echarle un ojillo al temario. ¿Qué temas nos encontramos habitualmente? Pues como siempre ya hemos dicho, dependerá de la oposición de la universidad en concreto y habrá cierta disparidad entre estos temas. Pero hay ese temario común que te decía. Hay unos temas que siempre o casi siempre suelen aparecer y esto nos permite de cara a la estrategia ir preparando estos temas y conforme se vaya acercando una u otra convocatoria empezar a darle prioridad también a los temas específicos y concretos de esta. Esto siempre es la estrategia más recomendable para no ir solo de especialistas a por una y que por el motivo que sea nos acabamos quedando fuera y no tengamos más opciones. Es decir, no poner todos los huevos en la misma saca, sino diversificar un poco, ver qué hay cerca que nos interese y contar con más posibilidades. En cuanto a la extensión, de media, las oposiciones de administrativos suelen tener unos cuantos más temas. Hablamos más o menos de una media de unos 30 temas, que tampoco es mucho, ¿eh? Hay oposiciones infinitamente más largas, es bastante asequible. Pero es verdad que las de auxiliar tienen aún menos. Hablamos aquí ya de una media más baja de entre 18 o 20 temas aproximadamente. Las habrá con más, pero también las hay con menos. Por ejemplo, mira, volviendo a la Universidad Complutense de Madrid, en este caso a la oposición de auxiliar administrativo, ¿cuántos temas crees que tiene? A ver si aciertas. Son bastantes pocos, fíjate, un total de 12 temas, ya está. Es decir, que hay oposiciones que son realmente cortas en cuanto a temario se refiere, como esta. Que oye, bastante asequible, ¿no? Y en cuanto a las propias materias, ¿cuáles son esos temas comunes habitualmente? Pues mira, los vemos por aquí. Tenemos en primer lugar Constitución Española, que es un tema muy habitual en estas oposiciones, en cualquier otra de la rama y en oposiciones en general. No nos solemos salvar de estudiar Constitución. A veces da un poco de miedo, pero ojo que tampoco es tan difícil, ¿eh? Una vez que lo tenemos más o menos trabajado, incluso se convierte en algo sencillo y facilito de estudiar. Nos encontramos, por ejemplo, también el Estatuto Básico del Empleado Público, el EB, es decir, el Real Decreto Legislativo 5/2015, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 del Régimen del Sector Público. Estas dos leyes suelen ser también muy importantes y tener mucho peso en oposiciones de auxiliar y de administrativo. La Ley 19/2013 de Transparencia, la Ley Orgánica 3/18 de Protección de Datos, por ejemplo, también, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad, la 31/95 de PRL, de Protección de Riesgos Laborales, o la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la 2/2003. En cuanto a normativa se refiere, estas son sin duda las que más solemos encontrar, las más habituales, esos temas comunes. Además también del bloque de ofimática del que te hablaba antes, ¿vale? Que ya sabemos que nos habla sobre Microsoft, Word, Excel, Outlook, etc. ¿Y qué nos encontramos en los bloques específicos? Es decir, ¿cuáles son los temas que no suelen ser comunes? Bueno, pues aquí encontramos normalmente, en primer lugar, normativa autonómica, ¿vale? Es decir, si por ejemplo tenemos que estudiar, me alimento, el Estatuto de Autonomía o alguna norma específica que regule aspectos en los que la universidad es partícipe o tiene que ver y tiene que conocer, pues el que esté, por ejemplo, en Madrid tendrá que estudiarse lo de la Comunidad de Madrid y el que esté, por ejemplo, en Alicante tendrá que estudiarse lo de la Comunidad Valenciana. Ojo, aún así suele haber ciertas similitudes, la estructura suele ser parecida, pero no es exactamente lo mismo. Y también, por supuesto, si vamos a trabajar en la universidad, tendremos que entender cómo funciona y cuál es la normativa interna que regula los procesos y la gestión de la propia universidad. Y aquí igualmente habrá similitudes entre universidades, porque al final todas estamos haciendo más o menos lo mismo, pero también habrá distinciones y no serán las mismas normas. Si te vas a la Complutense, tendrás que estudiar la normativa de la Complutense y cómo funciona esa universidad, y si te vas, por ejemplo, a la Alcalá, que también veíamos antes, pues tendrás la suya propia. Aquellos temas que salgan, repito, de normativa autonómica o específica y de normativa interna de la propia universidad, serán esos temas que sean diferentes. Ahora bien, te estarás preguntando, perfecto, ¿dónde consigo todo este temario y cuánto me va a costar? Pues te respondo a las dos cosas. Lo primero, ¿dónde lo consigo? Pues mira, por aquí volvemos y te enseño dónde, en la academia. En primer lugar, tenemos que seleccionar la oposición que nos interese, en este caso, auxiliares y administrativos de universidades, salvo que prepares alguna en específico de las que nosotros preparamos en específico, como por ejemplo, la oposición de auxiliar administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Puedes cambiar entre estas y cualquier otra oposición de todas estas que preparamos dentro de la rama de la administración, siempre que quieras,
pulsando simplemente y sin pagar nada más. Todo lo tienes abierto y disponible desde que te apuntas, sin gastos adicionales. Y ojo, porque ya hemos visto que entre oposiciones de universidades comparten temario, pero no solo entre universidades, sino a nivel general entre oposiciones de esta rama. Puedes entrar, irte a la base de datos que veíamos antes, ver qué oposiciones hay ahora mismo activas, ver cuántas plazas hay, ver dónde te tocaría trabajar, ver esa parte de temario y comparar. Y lo dicho, siempre que te interese, hacer el cambio sin solicitar nada desde tu casa en un segundo. Nuestra intención con esto es facilitártelo todo lo posible, porque sabemos que hay mucha gente, muchos opositores que saben esto del temario común y quieren, pues lo que hablamos antes, no poner todos los huevos en la misma saca, sino ir viendo qué hay alrededor e ir opositando a distintos procesos. Pero bueno, en nuestro caso, ya lo hemos dicho, auxiliares y administrativos de universidades, de forma general. Después nos iríamos al apartado de cursos. Por aquí lo tenemos todo, los cursos de teoría con clases grabadas para que puedas verlas cuando y como quieras. Todos estos cursos de primeros pasos, fíjate, sobre técnicas de estudio, es decir, sobre cómo estudiar el temario para hacerlo más sencillo, sobre planificación, que es fundamental, luego hablamos de esto, el propio buscador, estudiar digital, cuándo y cómo hacer test, un largo etcétera, que nos da mucha visión y nos pone en situación para hacer las cosas bien desde el minuto 1. Y aparte de todo este contenido, igualmente lo tienes todo abierto, por supuesto, desde que te apuntas, arriba del todo tienes descarga tu temario. Y aquí tienes esas normas de las que te hablaba antes, que de forma general suelen ser comunes a todos estos procesos. Por aquí tenemos la parte normativa con los temas que mencionábamos y por aquí tenemos toda la parte informática con las diferentes versiones y temas que suelen caer. ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Pues si queremos estudiar, por ejemplo, la Constitución, pincharíamos aquí y se nos abre directamente un PDF con la propia Constitución. Ojo, verás que toda la materia normativa nosotros la estudiamos directamente del BOE, del Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el propio tribunal que te va a hacer el examen y que va a realizar las preguntas que te van a caer y que tienes que responder, va a sacar todo ello de la propia norma. Esta es la fuente. Por lo tanto, si el tribunal trabaja y pregunta en base a la norma, nosotros tenemos que hacerlo exactamente igual. Luego ya nos encargaremos en clase de subrayarlo bien, de destacarte lo importante, de darte algunos trucos para memorizarlo y que en general nos resulte mucho más sencillo trabajarlo de aquí. Pero en este caso, hacer un manual, hacer resúmenes, hacer recortes, no suele ser buena idea, por lo que te digo. El tribunal se guía mucho en literalidad en cuanto a normativa se refiere y lo va a sacar todo de la norma. Seamos listos, estudiemos de aquí. Esto, por supuesto, repito, en cuanto a materia normativa, pero en cuanto a materia, por ejemplo, de ofimática e informática, aquí evidentemente no hay normativa que consultar y aquí sí que tenemos manuales al uso. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Aquí sí que elaboramos nuestro propio manual con la información esquematizada, organizada, ¿vale? Con una introducción, con una serie de esquemas, por ejemplo, para hacerlo mucho más visual y sencillo de trabajar. Ahora bien, segunda pregunta, ¿cuánto me cuesta todo esto? Claro, a ver cuánto vale. Pues la respuesta es 0 euros. Es decir, nosotros en Ninja no te cobramos por el temario ni por nada extra como hacen por ahí en otros sitios. Como te decía, te lo damos todo abierto y disponible para que empieces a tu ritmo y por donde quieras desde el minuto 1. Solo con pagar la suscripción ya tienes acceso a todas las oposiciones de la rama que preparamos para que puedas cambiarte, como te decía antes, todas las clases, todos los cursos, todos los tests y todo el temario disponible para darle al clic, descargarlo, imprimirlo, llevártelo a la tablet, al iPad, al ordenador, donde lo trabajes y empezar con ello. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya lo hemos visto, simplemente descargar el temario y después irnos a el curso y a la clase correspondiente que queramos ver. Por ejemplo, la Constitución, que la tienes además separadas en clases por artículo, para que te sea mucho más sencillo irte a la parte que te entre en tu oposición en concreto. Bajaríamos por aquí, le daríamos, por ejemplo, a este artículo 9 y las clases, para que les eches un vistazo y veas cómo es, nosotros en Ninja las damos así. Tenemos delante el propio articulado, la propia norma, que es lo que tienes tú, pero ya la tenemos trabajada previamente. No solo te la explicamos y ya, sino que te destacamos qué es lo importante para que sepas qué priorizar y qué otras cosas puedes dejarlas un poquito de momento de lado y más adelante, cuando no sepamos lo otro, y así meternos con ellas. Y eso lo hacemos con una jerarquía de subrayado, en primer lugar, que es algo súper fundamental que no solemos hacer bien. Esto de subrayar siempre en amarillo fosforito todo no es lo mejor, ¿vale? Hay que establecer una jerarquía para este color significa esto y este color significa esto otro. Ya digo, sobre todo por importancia de datos y preguntabilidad. Pues en Ninja fíjate que los profesores te van compartiendo todo ese maquetado, todo ese subrayado y te van destacando lo fundamental. Aparte de, como ves, darte técnicas de estudio, es decir, te damos trucos para que relaciones la información clave
con algunos consejos, con otras ideas, con algunas historias, con imágenes, que te va a hacer todo mucho más visual y mucho más sencillo. Hay muchísimos alumnos que ya saben cómo funciona esta metodología, que la aplican y simplemente te tienes que ir a leer los comentarios y reseñas que nos dejan en Formación Ninja para ver que funciona y que les está sirviendo de mucha utilidad. Todo esto ya ha avanzado un montón, aprovechémoslo y utilicémoslo. Por aquí nos vas a tener siempre a todo el equipo para echarte una mano, vas a tener también un curso introductorio, como hemos visto antes, para aprender a hacerlo, y cualquier duda que te vaya surgiendo, por aquí abajo fíjate, hay un apartado de comentarios donde van dejando los compis las dudas y te contestamos en el momento prácticamente, es decir, no tardamos un siglo, ¿vale? Fíjate este, por ejemplo, que nos deja Gema, que contestamos en el mismo día, ¿vale? Intentamos ser siempre lo más rápidos para acompañarte muy de cerca. Genial, pues ahora ya sabemos todas las claves principales de este tipo de oposiciones. Ahora bien, ¿qué es lo que te recomiendo yo para empezar con ello si quieres prepararte para conseguir una de estas plazas? Te voy a dar, fíjate, 5 pasos iniciales para empezar con buen pie y hacer las cosas bien desde ya. Y después te cuento condiciones laborales y salario de tu futuro puesto, que no se me olvida, ¿eh? Bien, paso número 1. Lo primero que tienes que hacer es revisar el estado de las convocatorias y universidades que te pillen cerca o que te interesen, donde te gustaría trabajar. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues lo más sencillo y organizado es revisar nuestra base de datos, ¿vale? La que veíamos antes, porque ahí lo tienes todo súper claro y a un clic. Si no, podemos intentar buscar también en la propia página web de la universidad a la que queramos presentarnos o incluso contactar con ella para pedirles información. Si tienes dudas, no das con ello, te está costando un poco, puedes dejarnos siempre o bien un comentario en clase si ya eres alumno, que por ahí te contestamos, como te decía antes, súper rápido, o bien también vía WhatsApp en ese teléfono de aquí. Te echamos una mano con ello, pregúntanos lo que necesites. Paso 2. Una vez que ya tenemos claro más o menos cómo está la cosa y qué oposiciones pueden ser interesantes si tenemos cerca, antes de empezar a estudiar, que suele ser lo primero que suele hacer todo el mundo, tienes que realizar tu planificación. Siéntate, coge un calendario, una agenda, unos planificadores. En Ninja, por ejemplo, te compartimos varios a nivel anual, mensual, semanal, diario, para que lo tengas todo controlado. Márcate la fecha de examen. Si no la sabes, márcate una fecha orientativa en función de las convocatorias anteriores y planifica cuántas vueltas al temario vas a dar, es decir, hay que ir estudiando y haciendo repasos, cuántas veces vamos a hacer esto, cuántas más veces evidentemente mejor, pero en función del tiempo que tengamos podremos dar más o menos. Y cómo va a ser tu jornada de estudio semanal y diaria, es decir, cuánto tiempo le vas a dedicar y a qué, en función, como hemos visto antes, de las pruebas y temas que tengas. Esto es fundamental hacerlo siempre. Hay que evitar el, bueno, yo me pongo, voy haciendo, van pasando los días y voy avanzando y ya llegará el examen y ya veo cómo voy. Normalmente, por desgracia, se suele hacer así. Empezamos sin un mapa, sin un plan. Pero lo que tiende a ocurrir es que acabamos siendo muy irregulares. El día que estoy mejor y tengo más tiempo, hago más. Y el día que me apetece menos o tengo menos tiempo, estoy más despistado, hago menos. Y como no llevamos un control, pues no sabemos qué tal vamos, si vamos bien, si estamos por detrás de lo que deberíamos, por delante. Y ya cuando se nos echa el examen encima, que ahí sí más o menos si vemos si vamos bien o mal, ya es tarde para reaccionar y hacer nada al respecto. Además, al no tomar datos, no vamos viendo realmente el progreso. Y si vamos dando pasos en la buena dirección, o tenemos que cambiar algunas cosas, tampoco nos damos cuenta. Para aprender a hacerlo, una vez que te apuntes, importante, mira, vete por aquí a cursos, a primeros pasos y elige este de planificación. Por aquí tienes todas estas clases que te recomiendo que veas antes de empezar con el temario, como te decía, porque te va a ayudar mucho a hacer una buena planificación y empezar a hacer las cosas bien. Y a llevar un control de tu progreso y tu día a día. Importantísimo, van a surgir dudas, que lo sé yo, déjanoslas en los comentarios de las propias clases, ¿vale? Por aquí abajo tienes esta cajita de comentarios y te vamos respondiendo por ahí a todo lo que vayas dejando. Así vemos juntos errores y cosillas que vayan surgiendo y lo vamos corrigiendo y mejorando, que de eso se trata, de ser cada día un poquito mejor. Tercer paso, empieza por el temario común. Ya lo hemos dicho antes, de cara a la estrategia, esto es lo mejor, pero un mini consejo dentro del consejo, si me lo permites. Antes de empezar a estudiar, aprende a hacerlo. De nuevo, en la academia, te recomiendo que te vayas por aquí, primeros pasos, y te veas también este de técnicas de estudio, ¿vale? Donde te enseñamos a subrayar, a coger y sacar conclusiones e información importante al margen y aplicar todas estas técnicas de estudio que te van a ayudar un montón a memorizar muchísimo más fácilmente, te lo aseguro. Paso 4. Conforme vayas terminando los temas, hay que ir haciendo test. Veo mucha gente que se centra únicamente en estudiar y repasar, lo cual está fantástico, evidentemente hay que hacerlo, pero se olvida de hacer test y también, sobre todo, importantísimo, de hacer simulacros. Todo esto tiene que ir cobrando importancia y relevancia conforme vamos avanzando. Al principio
principio es verdad, oye, que no es necesario hacer tantos test, ni hace falta estar todos los días machacándolo, ¿no? Hay que centrarse más en, oye, en comprender, en maquetar, en estudiar, bien. Pero conforme vamos avanzando y se va acercando el examen, cada vez sí tendrán que cobrar mayor importancia, relevancia y presencia en nuestra jornada diaria. En Ninja, fíjate, también tienes por aquí el apartado de test y tienes la plataforma que es ilimitada, es decir, no hay un tope de preguntas o de exámenes que yo pueda hacer, sino que siempre que quieras vienes aquí y haces todos los que te dé la gana y necesites en función de tus necesidades del punto en el que estés. Tienes, fíjate, estos modos principales: estudio y preguntas falladas, donde podemos, además de enfrentarnos pregunta a pregunta a los temas que queramos, seleccionar la opción de, oye, pregúntame por las que ya haya fallado anteriormente, y por ahí se van acumulando para poder repasar y ver si vamos sabiéndonos lo que antes no nos sabíamos. Es una forma también muy interesante de medir el progreso. Tenemos también el modo examen. Podemos, fíjate, seleccionar cuántas preguntas queremos hacer, cuántos minutos queremos tener, o si lo queremos hacer sin tiempo al principio está perfecto, la dificultad, ¿no? Oye, si son preguntas más específicas y complejas, o más, sobre todo al principio, pues más sencillas, más evidentes, más elementales. Y por último también el apartado de ayuda, si la queremos con ayuda o no, ¿vale? Para que nos den, oye, pues alguna pista, por ejemplo, de a qué tema pertenece. Por aquí podemos hacerlo de todo, o podemos pues quitarnos algunos temas o incluso partes dentro de esos temas que también están divididas por títulos, por bloques, todo ello para que te sea mucho más sencillo definir qué quieres hacer en cada momento y en función de lo que te entre. Le daríamos por aquí, una vez que lo tenemos todo seleccionado, iniciar el test, esperamos 2 segundos y fíjate qué rápido ya se nos lanza, de forma que por aquí pues vayamos contestando todas las preguntas y cuando lo tengamos le damos aquí a finalizar y nos saca las puntuaciones. Podemos revisar qué hemos acertado y qué hemos fallado y ver explicación, es decir, dónde estaba, en qué parte de la ley aparece este apartado concreto para que luego podamos irnos a nuestros apuntes, marcárnoslo y priorizarlo en los siguientes repasos. Aquí te estoy dando un montón de trucos y consejos que también te damos en la academia para que vayas entendiendo un poco cómo va todo esto y qué partes son las importantes y a tener en cuenta. Luego también podemos hacer, por supuesto, simulacros con el tiempo y preguntas que suelen preguntarnos, y aquí ya no podemos seleccionar nada, la dificultad es aleatoria y también es interesante ir haciéndolo para, oye, ir viendo, sobre todo cuando vayamos terminando de hacer un repaso completo, de lo que nosotros llamamos dar una vuelta completa, qué nota sacamos y de nuevo ir midiendo la progresión. Y por último, quinto, aquí hay un paso fundamental que nos hemos saltado. ¿Qué hacemos si queremos hacer a todo esto? Pues evidentemente hay que apuntarse a Formación Ninja. ¿Y cómo lo hacemos? Pues súper sencillo y rápido. Mira, te lo enseño. Metemos formación.ninja y nos lleva a esta página. Por aquí tenemos las oposiciones que preparamos. En este caso nos vamos a centrar en administrativos. Pulsaríamos por aquí y tienes todas las oposiciones de administrativos y auxiliares que preparamos, y si pinchamos en alguna ya nos da por aquí alguna información como cuántas plazas hay ahora mismo sobre la mesa, y lo que te decía, si le damos aparte nos viene también información concreta sobre cómo lo preparamos y sobre la propia oposición. En este caso, por ejemplo, auxiliares y administrativos de universidades. Una vez que lo seleccionamos le damos a me apunto por aquí y por aquí tenemos los precios. Fíjate que tienes todo incluido en todos los planes salvo contenidos exclusivos y herramientas avanzadas, que fíjate que hay una X. Esto hay que tener en cuenta que es un extra, es un punto más de formación, de concreción, de materiales, pero todo lo elemental que hemos estado viendo no está aquí en este extra, sino en lo que sí está incluido en cualquier plan. Si queremos acceder igualmente a esto, formaría dentro de lo que llamamos el plan élite. Le daríamos a activar y por un poquito más al mes, fíjate que lo tendríamos. Pero si no, de forma general, simplemente le daríamos a este plan, por ejemplo, al anual, que sale bastante más asequible, nos lleva a esta página y lo único que tenemos que hacer es poner nuestros datos y completar la pasarela de pago. Ya está, no tiene más. Una vez que estés dentro, te vas ya al resto de pasos y vamos empezando con un buen pie, y danos un saludo por allí para que sepamos que ya estás dentro y te demos algunos consejos y algunas recomendaciones y resolvamos las dudas que tengas al empezar. Perfectísimo, pues ahora sí, ya lo tenemos todo listo para empezar a prepararnos de la mejor manera posible. Pero claro, teníamos algo pendiente tú y yo, ¿no? ¿Qué pasa cuando consiga una de estas plazas? ¿Qué funciones, qué condiciones y qué salario voy a tener? Te lo enseño. Fíjate, por aquí en primer lugar, en cuanto a funciones habituales, ¿qué solemos hacer en uno de estos puestos? Pues en primer lugar nos encargamos de la gestión académica y del alumnado, es decir, todo lo relacionado con matrículas, inscripciones, expedientes académicos, titulaciones. También nos encargaremos de la gestión administrativa y el apoyo, con por ejemplo la documentación, archivo y registro de la actividad universitaria, el manejo
manejo de bases de datos y tareas ofimáticas u otras tareas de gestión y, por supuesto, atender al público, a quien venga a preguntarnos, entre otros también, por supuesto, a los estudiantes o los docentes. Así como también otras tareas más relacionadas con el ámbito económico y de recursos humanos. En resumen, que te vas a encargar de que la universidad funcione como es debido, de toda la gestión interna. En cuanto a las condiciones, bastante interesantes también, fíjate, por aquí las vemos. Vas a trabajar en un entorno con horarios bastante estables y atractivos. Esto sin duda para muchísima gente y como es normal vale oro, porque nos va a permitir conciliar, poder dedicarle tiempo a los amigos, a la familia, a cuidarnos, a disfrutar, es decir, a no vivir para trabajar, sino a trabajar para vivir, ya que normalmente en primer lugar se trabaja en horario de mañana, por lo que tenemos la tarde libre para dedicarla a lo que queramos. Además solemos trabajar menos de 40 horas semanales, que está muy bien. Son puestos con estabilidad, con calendarios fijados y bastante claros, y en ocasiones con jornada y trabajo reducido en verano. Además de que, como trabajamos en la universidad, contaremos con unos buenos servicios y entorno laboral. Y por último, en cuanto al salario, ¿cuánto vamos a cobrar? Pues dependerá muchísimo de la comunidad en la que estés, de la universidad en la que estés, del puesto que tengas, de tus circunstancias personales, de la antigüedad, de los complementos salariales y un largo etcétera. Pero para que te hagas una idea, más o menos hablamos de una media de entre 20.000 y 30.000 euros al año. Ahora sí, ya lo tenemos todo. Coged las rosas mientras podáis. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Esto ya nos lo decía el poeta Robert Herry. Te sonará más quizá del Club de los Poetas Muertos. Y viene a querer decirnos que aprovechemos la oportunidad, que aprovechemos el momento. Que si queremos hacer algo, cambiar algo, lo hagamos ya, que el tiempo pasa y muy rápido. Así que, si tú también estás cansado o cansada de tu trabajo, de tu rutina, de tu día a día, de no tener tiempo, de trabajar un montón en algo que no te gusta, no lo dejes pasar. Toma las riendas, aprovecha el momento. Empieza a hacer algo. Coge las rosas mientras puedas y apunta a algo mejor. Apúntate a Ninja. Nada más, un fuerte abrazo y nos vemos en clase para darle caña. Vamos a por ello. Chao.